Queridos amigos, reciban un cordial y respetuoso saludo. El bibliotecario, campeones de vida, los invita a esta nueva historia. Casa, alivio del sufrimiento. El santo al que no querían dejar ser. Quien tiene tiempo, no espera por el tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Las sepulturas están rebosantes de buenas acciones dejadas para después. Y además de eso, ¿quién nos dice que viviremos hasta mañana? Escuchemos la voz de nuestra conciencia, la voz del profeta. Si oyera la voz del Señor hoy, no querría cerrar tus oídos. Debemos renacer y acumular solamente las riquezas que nos pertenecen, recordando que solo el instante que escapa está en nuestro dominio. No podemos intercalar tiempo entre un instante y otro, pues no nos pertenece. Pío de Pietrelcina. Francesco Forgioni, conocido como el Santo Pío de Pietrelcina, nace justamente en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. De una familia de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza, y desde aquel entonces manifestó un gran deseo por el sacerdocio, mismo que se fortaleció por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Marcone, cerca de Pietrelcina, llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. A raíz de la difícil situación económica de su familia, el padre de Francesco emigró a América para poder conseguir recursos y, bueno, ayudar a su familia. Y en 1898 llega a los Estados Unidos y posteriormente, en 1910, a Argentina. Y es en ese intervalo de tiempo cuando Francesco fue aceptado como novicio en el convento de Marcone el 6 de enero de 1903 y contaba en ese momento con tan solo 15 años. Y es allí donde adopta el nombre de Pío. Allí en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Marcone, la vida era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones, lo cual influía enormemente en el carácter y espíritu de los novicios. Sin embargo, esta disciplina los ayudaba, pues, digamos, a discernir si tenían verdadera vocación. En este periodo, Fray Pío vio aún más deteriorada su salud, ya que las enfermedades que arrastraba desde niño fueron aumentando y permanecieron con él hasta el día de su muerte. A pesar de esto, el maestro de los novicios testificó que Fray Pío siempre fue un novicio ejemplar. Fue puntual en la observancia de la regla y nunca daba motivo para ser reprendido. Ya para el 22 de enero de 1904, terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. Posteriormente se trasladó al convento de San Elía para continuar con sus estudios. Y es en ese convento en el que sucede su primera bilocación, asistiendo al nacimiento de Giovanna Razzini, hija del muy conocido masón de esa zona, y también futura hija espiritual suya, que fue nacida en Udine, Venecia, lejos de donde físicamente se encontraba el padre Pío en ese momento. 3 años después, hizo la profesión de sus votos solemnes, y es en ese mismo año cuando fue trasladado al convento de Serra Capriola, ubicado a 15 kilómetros del mar. Pero bueno, el clima de la zona lo perjudicó y su salud decayó. Debido a ello, sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de su casa le hacía bien. Ya desde esa época, la gente de su pueblo confiaba en él
pidiéndole consejo, así que Francesco empezó en firme la dirección espiritual de su comunidad. Con posterioridad, en 1908, regresó al convento, pero esta vez a Montefusco, y al final de ese año recibió órdenes de todo tipo, las que incluían, mire usted, ser portero, lector, exorcista y hasta acólito, y luego el subdiaconado. Toda esta época fue para él de mucha oración y estudio, y ya para agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento. Pero a raíz de sus continuos problemas de salud, debió permanecer con su familia hasta 1916, y es allí, en su pueblo natal, donde afirmó haber recibido los estigmas. Volveremos con ello un poco más tarde. Más adelante, en septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y temporalmente en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano durante los años más duros de la primera conflagración global, digamos los años de 1917 a 1918. Después de la guerra, las obras del Padre Pío en su comunidad se hicieron cada vez más notorias y grandiosas. De hecho, mire, el ser poseedor de dones extraordinarios lo hicieron más famoso todavía a través de toda la región y pues por supuesto también a través de toda Italia. Y muy pronto, miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Se trataba del primer sacerdote estigmatizado. Sus estigmas eran llamados pasionarios por ser semejantes a los que Jesucristo en su pasión tenía, o sea, heridas en manos, pies, costados y hombros, que eran dolorosas, aunque, de acuerdo a su relato, invisibles entre 1911 y 1918, y luego visibles durante 50 años desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968. El Padre Pío incluso hace su propio relato de lo que sucedió el día que obtuvo los estigmas. Él menciona que el 20 de septiembre de 1918, luego de la celebración de la misa, mientras estaba en el debido agradecimiento en el coro, repentinamente fue preso de un temblor. Luego le llegó la calma y vio a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz, pero no veía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a él y que son sus favoritos. En esto continuó el relato del Padre Pío, donde decía que se manifestaba que él sufría y deseaba asociar las almas a su pasión. Invitaba a nuestro Señor al Padre Pío a compenetrarse en sus dolores y a meditarlos, y al mismo tiempo a ocuparse de la salud de los hermanos. Enseguida el Padre Pío sintió una sensación de compasión por los dolores del Señor y le preguntó qué podía hacer, a lo cual nuestro Señor le respondió: te asocio a mi pasión, y enseguida desapareció la visión. Cuando el Padre Pío vuelve en sí y entra en razón, vio los signos de los estigmas que no tenía nunca antes y de los cuales ya estaba vertiendo sangre. Incluso contaban aquellos que estuvieron cerca de él que su sangre tenía al parecer perfume de flores, un aroma que siempre se ha asociado a la santidad. El Padre Pío, cuando recibió sus estigmas, se asustó. Y bueno, de alguna manera, cuando los tuvo, se armó de valor e informó a su confesor, y al cabo de un mes, con una carta fechada el 17 de octubre de 1918, su confesor le impuso contar todo con detalle. Y el padre, digamos, en una larga carta que quedó fechada el 22 de octubre de ese mismo año, de 1918, envió toda esa comunicación. 8 meses después, la noticia era ya de dominio público, ya todo el mundo sabía. Y el 1 de mayo de 1919, el segundo Giornale d'Italia publicó una noticia con ese título, que decía así: El milagro de un santo, y como subtítulo, un soldado curado al instante en San Giovanni Rotondo.
Bueno, y de eso de una vez se pegaron los demás periódicos. Y el 21 de junio del segundo Matitano de Nápoles contó toda la historia con un artículo de 2 páginas titulado El Padre Pío, el santo de San Giovanni Rotondo, actúa un milagro con el canciller del pueblo y cita como testigo a un enviado del especial del segundo matutino. Es entonces, querido oyente, cuando empiezan a llegar al Santo Oficio cartas anónimas contra el Padre Pío. Las cartas llegaban del clero local, de donde él estaba, apoyado por el obispo de Manfredonia y Focia, Monseñor Pascale Gagliardi. Incluso habían formado junto con algunos laicos un grupo para destruir al padre, ojo con eso, al que consideraban, según ellos, un fanático y un estafador. En una carta al clero de San Giovanni Rotondo, el obispo exhortaba a lo siguiente: no tengan miedo de comprometerse enviando cartas e informes al Santo Oficio, porque allí hay quien sabe recibirlas y mantener su secreto, alentando a este señor a ver cómo afectaban al padre. Esto es, sin lugar a dudas, es un ejemplo de las acusaciones contra el Padre Pío. Veamos otro tipo de acusaciones. Nos encontramos en pleno paganismo. La idolatría se profesa a gran escala. Cuando pasa el santo, refiriéndose al Padre Pío, todos se postran en acto de adoración. El clero y el público culto están obligados a creer para poder salvar su vida. A ese tipo de nivel habían llegado aquellos enemigos del Padre Pío, a quienes todavía no se está claro cuáles fueron sus razones para esa animadversión con él. Fue entonces, pues por supuesto, con toda cantidad de cartas de gente tratando de afectar al padre, cuando el Vaticano envía a que investigaran los hechos. Y para ello envió a una celebridad en materia de psicología, que era el fundador del Hospital Universitario Católico de Roma. Era médico, era psicólogo, era sacerdote. Era el franciscano Agostino Gemelli, quien fue a San Giovanni Rotondo en abril de 1919. Allí permaneció solamente 2 días. Y de hecho, de acuerdo a los que vieron esos momentos, tuvo un único encuentro con el Padre Pío, que fue la mañana del 19 de abril, cuando el padre bajó a la sacristía para celebrar la misa. Según testimonios jurados de quienes estaban presentes, se trató de un encuentro que duró tan solo 30 segundos. El padre Gemelli pidió poder ver los estigmas al Padre Pío, y él le respondió: ¿tiene usted el permiso escrito de mis superiores en Roma? No, contestó el padre Gemelli. A lo que el Padre Pío le dijo: entonces no se los puedo enseñar, y se alejó. Bueno, pues el padre Gemelli se fue furioso, y cuando llegó a Foggia, escribió un informe para el Santo Oficio diciendo que había visitado al Padre Pío. Recordemos que solamente lo vio 30 segundos. Y posteriormente redactó 2 informes más para el Santo Oficio. Uno del 2 de julio de 1920 y el tercero en noviembre de 1926. Claramente eran informes falsos, pero ¿sabe qué? Llenos de juicios terribles. Mire, para que usted tenga una idea, un ejemplo de estos es, de esos tipos de juicios que sacó, es que el Padre Pío no presenta ninguno de los elementos característicos de la vida mística. Otro informe más adelante dice: ante el estado de los hechos, tenemos el derecho a afirmar que las llagas del Padre Pío son simples lesiones autoinfligidas por un sujeto psicópata. Hombre, y decía además que se aprovecha de la credulidad de las personas. Bueno, eso le llegó al Santo Oficio, y el Tribunal del Santo Oficio, apoyado en esta opinión, emitió un decreto declarando que no constaba que los estigmas fuesen de carácter sobrenatural. Para el Santo Oficio, lamentablemente, esos juicios tenían el valor de oráculos, y en los años siguientes se emitieron 3 decretos contra el Padre Pío de carácter totalmente restrictivo, entre los cuales estaban estos. Entre ellos, no podía recibir visitas. Segundo, no podía confesar o dar dirección espiritual, ni podía mostrar las llagas, ni hablar de ellas, ni permitir que se las besaran. Y la misa debía celebrarla en privado sin fieles. Es allí donde podemos recordar palabras del propio Padre Pío que decía:
Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Bellas palabras del Padre Pío. Bueno, después de estos hechos, después de todas estas intrigas que se ejercieron sobre él, pasados estos hechos siempre quedó como el cuestionamiento y el interrogante, aún todavía, de por qué esa animadversión de parte de la Iglesia contra el Padre Pío. Y la reflexión nos lleva, digamos, a un punto fundamental, que toda esa hostilidad la provocaba la envidia, porque la gente llegaba en masa al convento y dando generosas ofrendas. La envidia dentro del mismo credo. De hecho, las acusaciones contra él no quedaron ahí. Ellas continuaron y duraron años y provocaron graves condenas por parte de las autoridades eclesiásticas. Estas condenas del Santo Oficio fueron 5 a través del tiempo, que nunca fueron retractadas, ni siquiera después de la canonización del Padre Pío, a tal punto que pasó 10 años entre 1923 a 1933 totalmente aislado, completamente del mundo exterior. Y en ese periodo, incluso en 1931, fue condenado a arresto domiciliario durante 750 días. No pudo confesar ni realizar ninguna de las actividades propias del sacerdocio. Se llegó además en pensar en un plan para transferir al Padre Pío a otro convento, pero por temor a disturbios locales fue abandonado y un segundo plan cancelado cuando un motín estuvo a punto de suceder, porque la gente cercana a él lo adoraba, lo quería muchísimo y no iba a permitir más irregularidades con el Padre Pío. Pero era tal el odio de los enemigos del Padre Pío que para conseguir alejarlo, mira hasta dónde llegaron. Los superiores llegaron incluso a pedir ayuda a las fuerzas del orden, pero fue inútil, ya que en 1929 fueron a donde el mismísimo duce Benito Mussolini, que a pesar de ser dictador, a pesar de ser tirano, a pesar de ser líder del fascismo, le respondió lo siguiente. El mismo Mussolini les dice, dejen tranquilo al Padre Pío. O sea, los dejó viendo un chispero. En 1933, la marea empezó a cambiar. Gracias a Dios, pues por supuesto, cuando el Papa Pío XI ordenó al Santo Oficio que revirtiera la prohibición de la celebración de misa al Padre Pío. El Papa declaró, no he estado mal dispuesto hacia el Padre Pío, sino que me habían informado mal. En 1934 se le permitió volver a escuchar confesiones, también se le dio permiso honorario para predicar, a pesar de que no había tomado todavía el examen para la licencia de predicación, e incluso el Papa Pío XII, quien asumió el papado en 1939, animó a los devotos a visitar al Padre Pío. Es justo en ese momento, 1939, que inicia la Segunda Guerra Mundial. Y presagiando la gran catástrofe que se iría a generar por esta conflagración, la más terrible de la historia humana, el Padre Pío decide fundar los grupos de oración, como él, con su nombre, grupos de oración del Padre Pío, los cuales se multiplicaron por toda Italia y por el mundo entero. Y adicionalmente, un poco más adelante, ya en enero de 1940, reunió a 3 de sus grandes hijos espirituales y les propuso un proyecto, aquel al que él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra, que era la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento, que después de años de esfuerzos y sacrificios y el apoyo de muchos de sus devotos, abrió sus puertas el 5 de mayo de 1956 y contó en ese momento con la bendición del cardenal Lercado y un inspirado discurso del Papa Pío XII. Afirmaba el Padre Pío
que la finalidad del hospital era curar a los enfermos tanto desde el punto de vista espiritual como físico, y con el fin de que el Padre Pío pudiera supervisar y administrar este proyecto directamente, en 1957 el Papa Pío XII le concedió la dispensa de su voto de pobreza. Y ahí, en ese instante, inicia de nuevo los problemas para el Padre Pío. Así es, sí señor. Ya que en 1959 periódicos y semanarios empezaron a publicar informaciones acerca de la administración que el Padre Pío hacía de la Casa Alivio del Sufrimiento, acusándolo de apropiación indebida de fondos. En Italia, inclusive en la izquierda, los grupos de izquierda de Italia lo habían bautizado como el monje más rico del mundo. Bueno, a raíz de lo anterior, siendo ya pontífice Juan XXIII, se recibe del padre general de los frailes capuchinos un voluminoso dossier con fotografías, grabaciones y testimonios para demostrar que el Padre Pío era un timador, una persona falsa, corrupta y que tenía amantes. Aparte de eso, le inventaron también al Padre Pío. Pues por supuesto, pues, el Papa se asustó muchísimo, sobre todo porque ese dossier llegaba del superior general de la congregación y ordenó una nueva visita apostólica. El resultado es que esos documentos fueron considerados verdaderos, por lo que las sanciones contra el Padre Pío, de nueva cuenta, fueron muy graves. Más aún, después de varias investigaciones conducidas por la Curia Romana, en las que el dominico Paolo Filippi, en su función de consultor del Santo Oficio, llegó a considerar al Padre Pío como una especie de, o escuche esto, sacerdote miserable, como lo definió en su informe al Papa en 1961. Entonces, se procedió a quitarle otra vez la administración del hospital y a sus seguidores se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. Pero, como había sucedido hace varios años atrás, a pesar de todos sus devotos, se negaron a seguir las recomendaciones del Vaticano. Al cabo de un tiempo, el Papa Juan XXIII pudo verificar que todo era falso, como ya había pasado varios años atrás. También una nueva y terrible trampa diabólica contra el santo. Así que el Papa ordenó que se dejara en paz al Padre Pío. A partir de ese incidente, el Padre Pío logró un periodo de, digámoslo así, de relativa tranquilidad, pudiéndose centrar en el apoyo a su comunidad, utilizando para esto su carisma de santidad, de los muchos que tenía él, todo en función de transformar la vida de sus feligreses. De hecho, amigo, para él la celebración de la Eucaristía tuvo siempre un papel central, ya que con sus estigmas, en la celebración eucarística, encarnaba la actualización de la pasión del Señor en el sacrificio de la misa. De la misma manera, el confesionario sería el lugar donde desarrollaría su mayor apostolado, que era el de salvar almas. Allí logró innumerables conversiones que constituyen sin duda el más grande de sus milagros, ya que puso todos sus dones místicos al servicio de la vocación de la conversión. El Padre Pío, durante toda su vida, logró mostrar cómo, a partir del sufrimiento, elaboró una mística de la cruz que constituye el centro de su espiritualidad, el tema fundamental de su magisterio y el núcleo de su misión. Él decía, el prototipo, el ejemplar en el cual es preciso mirarse y modelar nuestra vida es Jesucristo. Pero Jesús ha escogido por bandera la cruz y por ello quiere que todos sus discípulos sigan la senda del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Solo por este camino se llega a la salvación. Palabras del mismo Padre Pío. Hombre, ya para el 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de tener los estigmas. Y se celebró por este acontecimiento una misa a la que concurrieron gente de todas partes,
Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre, el Padre Pío falleció a los 81 años de edad. Su funeral, pues obviamente, por todo lo que el padre hizo, fue tan multitudinario que hubo que esperar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Se calcula que hubo más de 100.000 participantes en el entierro. Una anécdota incluso en especial se relata justamente de ese periodo antes de su fallecimiento, y era que debido al control médico que tenía constantemente, pues por supuesto por sus serios problemas de salud, lo cual obviamente le impedía tener cierto nivel de privacidad, se pudo evidenciar que los estigmas que había padecido los últimos 50 años cicatrizaron. Incluso cuando le quitaron los guantes, prácticamente no quedaban marcas de estos. Otra anécdota especial divulgada después del fallecimiento del Padre Pío fue cuando Monseñor Luigi Villa reveló en una entrevista al Segundo Mensajero en 1999 que antes de morir, el Padre Gemelli, el gran enemigo del Padre Pío durante tanto tiempo, escribió una carta al Padre Pío pidiéndole perdón por todo el mal que le había causado. Y se dice que el Padre Pío fue a verle en bilocación. A muy poco tiempo de su muerte, se multiplicaron los grupos de oración del Padre Pío, que en marzo de 1976, en ese momento pasaban de más de 1.400 grupos con más de 150.000 miembros, y a la fecha ya esos grupos son incontables en el mundo entero. A raíz de esto, y por todas las obras extraordinarias del Padre Pío, comenzaron los preliminares de la causa de su beatificación el 16 de junio de 2002, y el Papa Juan Pablo II lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Gracias por escucharnos. El bibliotecario Campeones de Vida volverá muy pronto con la segunda parte de esta interesante historia de vida.